vuelta y seguimos conversando sobre lo que viene pasando en Colombia, no solo con el tema de Petro y ya sus problemas con Donald Trump, sino también tiene problemas internos con respecto a su gabinete. Se perfila una nueva elección, lo cual va a hacer que haya un reacomodo político importante. Hay que hablar también de la izquierda y cómo también está la oposición. Camilo, sobre eso te preguntaba antes del corte. ¿Tú crees que esto podría ser una maniobra de distracción para que los colombianos, como dices, estén pegados a la pelea en el Consejo de Ministros y dejen de ver otras cosas que tal vez podrían ser más preocupantes? Por supuesto, él es un experto en la distracción y lo ha hecho durante todo su gobierno y lo había hecho también cuando era alcalde de Bogotá. Colombia hoy está en un estado de caos absoluto. La seguridad, por ejemplo, está volviendo a los niveles que no veíamos desde antes del 2002. La economía no despega. Digamos que hay un montón de... La pobreza se aumenta. Todos los programas del gobierno son un fracaso y están parados. La salud está llegando a un punto de colapso total. La energía está en una grave crisis y seguramente el año entrante tendremos apagones. No hay gas. El precio de la gasolina sube y aumenta y aumenta. Entonces, sin duda, vamos a tener varios problemas que él quiere ocultar. Los ocultas con estos sofismas de distracción. Porque, insisto, nos pone a todos a hablar de temas que nadie más está hablando. Y mientras que los problemas de Colombia siguen aumentando. Entonces hoy ya nadie habla ni del Catatumbo, ni de lo que está pasando con el ELN, ni de estos temas de energía, sino que todo el mundo estaba hablando del Consejo de Ministros la semana pasada y esta semana que anda en Dubái diciendo locuras sobre la nube y la inteligencia artificial y esto y lo otro. Pero en los problemas de Colombia, lo que le preocupa a los colombianos, él está totalmente ausente. ¿Y tú crees que ha sido decisiva para esta ruptura tal vez dentro del gabinete lo que ha ocurrido con Donald Trump y con el ELN, o era algo que iba a ocurrir de todas maneras de cara al proceso electoral? Sin duda era algo que iba a ocurrir de cara al proceso electoral. Su pelea con Donald Trump además es parte de su estrategia. Él está buscando ese enemigo externo desde hace rato. Y ese es, digamos, el manual perfecto del socialista latinoamericano, que no es otra cosa que culpar a Estados Unidos de todos los males, buscar inclusive ese tipo de bloqueos económicos y demás con la amenaza de Donald Trump, porque además hay un tema importante. Él ha venido repitiendo en diferentes ocasiones que un país que tenga un bloqueo económico no puede tener elecciones libres. Entonces eso puede ser parte de su jugada de cara a las próximas elecciones del año entrante en Colombia. ¿Y tú crees que existe la posibilidad, debido a todos estos problemas internos, que lo que genere es una radicalización de Gustavo Petro? ¿O cabe la posibilidad de que sea más radical de lo que ya es? Siempre. Inclusive ese ha sido, digamos, que el orden del gobierno. El gobierno arrancó vendiéndose, disfrazándose como un gobierno absolutamente moderado y ahora es un gobierno totalmente radical y lo único que ha terminado es radicalizándose aún más, cada vez más. Y va a terminar no solamente absolutamente radicalizado, sino también agarrado y peleando con todo el mundo, peleando con sus ex compañeros, digamos, de lucha ideológica y de batalla política, peleando con sus ex compañeros de gobierno, peleando con la oposición, peleando con Estados Unidos, peleando con todo el que se lo atraviesa, porque vuelvo y repito, él le gusta el caos, él siente que en el caos se fortalece y él busca el caos. Y eso, mientras todo eso pasa, pues los colombianos son los que terminan pagando las consecuencias de todo ese caos que él está buscando, que nada tienen que ver con el problema político, sino que lo único que quisieran es vivir mejor. Pero obviamente este gobierno y este presidente no tienen ninguna intención de eso. Y digamos, buscar caos y generar todo lo que está ocurriendo, ¿cómo crees que termina impactando a la izquierda colombiana? Porque al final tienen que prepararse para un proceso electoral pronto. Yo creo que como van las cosas van a llegar muy debilitados. Yo creo que incluso varios amigos míos que militan en la izquierda dicen que lastimosamente ellos creen que Petro destruyó la izquierda. Ojalá sea así. Sin embargo, ellos siguen manteniendo su 30% y eso no es nada despreciable, porque con eso pueden asegurar una segunda vuelta y bueno, y tú sabes que ahí cualquier cosa puede pasar. Pero sin duda ellos están debilitados, porque digamos que una de las primeras muestras fueron las elecciones regionales del año antepasado y en donde fueron, digamos que totalmente derrotados. Entonces, sin duda ellos en este momento están debilitados. No tiene
tiene hoy mayor gobernabilidad en el Congreso, por ejemplo, y van a llegar muy debilitados a las próximas elecciones, o al menos eso esperamos todos los colombianos. Y preguntándote por el otro lado del espectro, ¿cómo ves a la oposición, a la centroderecha colombiana reorganizándose de cara a lo que podría ser un nuevo enfrentamiento con la izquierda y con el socialismo del siglo XXI? Bueno, primero la veo totalmente desorganizada, que esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy los colombianos. Hoy tenemos más de 15 precandidatos presidenciales, todos los días aparece uno nuevo, totalmente desarticulados, desorganizados, pero más grave todavía, sin una narrativa clara. Digamos que hasta el momento lo único que hacen es reaccionar. El presidente Petro y su gobierno dominan la agenda del debate en Colombia y la oposición solamente reacciona y reacciona y reacciona y reacciona. Entonces, termina eso, digamos que sin la capacidad de enamorar a Colombia de un nuevo proyecto de país. Y eso sin duda es un problema gravísimo, porque en ese escenario, con una oposición totalmente fragmentada, un gobierno o un presidente que mantenga el 30% de popularidad puede ganar la elección. Y lo que vemos hoy es que priman los egos personales, prima también la mediocridad, porque todavía no aparecen propuestas ni ideas que pongan al país a soñar. Prima, digamos, el deseo político de cada uno y no los intereses del país, y no para dónde debería ir el país, y no cómo en realidad ponemos nosotros la agenda y empezamos a hablar de ideas novedosas que pongan a la gente a soñar y que le quiten un poquito como la luz que tiene hoy el gobierno en la agenda en Colombia. Y en esa línea se espera que haya una candidatura más cercana tal vez al expresidente Uribe, pero por otro lado también se está preparando una candidatura un poco más liberal. Entiendo que hay personas como Axel Kaiser que están alrededor de una nueva candidatura. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de una candidatura tal vez un poco más de derecha liberal, no tan tradicional como lo que ha tenido Colombia hasta estos momentos? Yo creo que además es lo que Colombia está pidiendo. Colombia hoy está pidiendo a gritos una reducción del Estado, del tamaño del Estado. El Estado colombiano ha venido aumentando a niveles increíbles, impresionantes. Y eso ha llenado a los políticos de privilegios, el país, digamos, que abunda la corrupción. Y eso hace que la gente hoy esté un poco harta de eso y quiera buscar candidatos que lo que busquen es un discurso un poco más liberal, que busquen reducir el tamaño del Estado, disminuir las tasas impositivas. Colombia tiene, pagamos impuestos demasiado altos, especialmente las empresas. Buscar cómo podemos crear más riqueza, más oportunidades, más posibilidades de trabajar. Y ahí sin duda un fuerte llamado de la gente a eso, y por eso la candidatura de Vicky Dávila que mencionabas ahorita, que es la que está siendo asesorada por Axel Kaiser y otros, pues está cogiendo tracción en Colombia, porque es un poco lo que los colombianos están pidiendo. Y por otro lado, la figura del expresidente Uribe está otra vez cogiendo relevancia. Inclusive a mí me sorprende mucho que los más jóvenes el expresidente Uribe vuelve a ser muy popular. Y eso también es parte de momentos de caos como el que estamos ahora, momentos de esta falta de dirección, de gobierno, de certeza, esta aniquilación de la esperanza de los colombianos. Pues entonces la figura del expresidente Uribe vuelva y tome fuerza como una figura de esperanza. Entonces él sin duda va a tener un rol predominante en la decisión de quién va a ser el candidato, digamos, de la oposición, y también en el resultado electoral. Creo que también su lista de Congreso le va a ir muy bien. Entonces, sin duda, él va a tener, digamos, un trabajo muy importante en la próxima elección. Creo que ya has dado bastante pistas de esta respuesta, pero quería preguntarte, ¿cuál es la evaluación que haces, digamos, de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro hasta ahora? No, absolutamente deficiente. Ha sido un gobierno desastroso, primero con una ideología fracasada que solamente condena a la pobreza y a la miseria, pero también ha sido un gobierno donde lo que ha primado es la demagogia, el discurso, un poco la estafa, pero al final resultados para que los colombianos puedan vivir mejor, ninguno. Por el contrario, cualquier colombiano al que le preguntes sabe que su vida se ha empeorado en estos años de gobierno del presidente Petro. Ni siquiera las personas que él dice representar están viviendo mejor. Todos los programas del Estado están absolutamente parados, incluyendo los subsidios, que es algo extraño en un gobierno de izquierda, pero no es porque no los quieran entregar, sino porque no saben cómo, porque el gobierno no funciona. El gobierno no tiene ni idea cómo hacer que las cosas pasen. Entonces eso hace que el país esté totalmente al garete. Y además con problemas que ya teníamos solucionados, como por ejemplo el problema
de la seguridad, que estamos retrocediendo a niveles del 2002, es también un tema absolutamente preocupante. Estructuras criminales como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en el 2010 estaban casi que extintas, no existían. Luego vino el proceso de paz con las FARC. Las FARC tampoco prácticamente eran una fuerza grande, y hoy otra vez tanto las FARC como el ELN, como diferentes estructuras criminales tan grandes, fortalecidas, llenas de dinero. El narcotráfico está absolutamente disparado. Entonces lo que está, el país es llegando a un punto muy difícil, que eso también implica que el próximo presidente tiene que ser una persona preparada, una persona con experiencia, no puede llegar a improvisar, porque le va a tocar recibir quizás el peor escenario posible que le ha tocado recibir a un presidente, que va a tener que recibir la inseguridad que le tocó recibir a Uribe cuando llegó al gobierno, la economía que le tocó recibir al presidente Pastrana cuando llegó al gobierno, y va a tener que tener la oposición que le tocó al presidente Duque, es decir, a este que están gobernando hoy, que van a estar en la oposición. Entonces no va a ser nada fácil. Los colombianos tenemos que apoyar a quien sea que llegue el próximo gobierno, porque va a tener que recuperar una gran cantidad de cosas y de manera muy rápida, y por eso la gente está buscando unas nuevas ideas, y por eso las ideas liberales pegan tanto hoy, porque lo que ha tenido Colombia hasta el momento no ha funcionado, no es lo que ha funcionado, y es lo que trajo este presidente. Este gobierno ha sido un fracaso. Es hora de una nueva alternativa para Colombia. No, y además creo que lo que está pasando en América Latina, aunque parezca obvio decirlo, es que las elecciones tienen consecuencias. Sí, la elección en Colombia de Gustavo Petro es una clara respuesta de... Tú puedes ver exactamente qué es lo que las ideas del socialismo del siglo XXI tienen como consecuencia, y tienes además a un espejo bastante duro en lo que está pasando en Argentina con las ideas de la libertad. Entonces, en el momento que llegue la elección tienes dos ejemplos bastante concretos de qué tipo de país quieres, y eso seguramente también tendrá algún peso en el proceso electoral que se viene el próximo año. Muchas gracias por acompañarnos, Camilo. A ustedes muchas gracias por invitarme. Vamos a una pausa y volvemos.